Maestro, ¿usted cómo llega a Colombia? Es muy importante hacer como la ubicación suya, una persona dedicada al arte de la restauración, cómo llega a Colombia y cómo se contacta con el Padre Cándido. Bueno, yo llegué a Colombia todavía cuando trabajaba con la UNESCO. Cuando se acaba ese contrato aquí en Colombia, me piden que me quede y como yo había empezado yo trabajos, no quise dejarlos inconclusos. Me sentía bien, me gustaba, me quedé trabajando en el centro de restauración cuando era Colcultura, y cuando se hicieron los trabajos de restauración de la iglesia de San Agustín en Tunja, estando en ellos, un día llegaron un grupo de agustinos y allí estaba el Padre Cándido Barja, que desde el primer momento hicimos un excelente contacto porque le preocupaban las cosas que a mí me preocupaban, ¿no? Que la conservación del patrimonio. Y resultó que el Padre Cándido, aparte de ser que fue un excelente sacerdote, un excelente evangelizador, de profunda religiosidad, se podría decir que su otra preocupación fue la conservación del patrimonio agustino, porque él siempre fue muy consciente de la necesidad que los agustinos, pues tenían 400 años atrás de historia, que eso y había que tener conciencia que eso era parte de su devenir en Colombia, ¿no? ¿De dónde le venía ese interés al Padre Barja, ese interés por el arte? ¿Únicamente por la conservación de las cosas de su orden? ¿O realmente tenía él alguna filialidad pues, con el arte específicamente? No, a él le preocupaba en general el patrimonio, en especial de los agustinos. Pero yo pienso que la convivencia de él con el padre Nicéforo Rojo, agustino, que era artista, había estudiado en la Academia de San Fernando en Madrid, esa unión al padre le hizo ver cómo estaba el estado en que se encontraba el patrimonio agustino, porque desde sus primeros años, cuando salió de sacerdote, él, en compañía del padre Nicéforo, empezaron a hacer cosas de restauración, en el sentido que el padre Nicéforo, como era pintor, había en aquel tiempo la idea que un pintor podía restaurar. Entonces empezaron a hacer cosas y el padre pues empezó a ver que había cosas agustinas muy caídas, como aquí mismo San Agustín, cuando él me cuenta cómo era esto, se filtraba el agua de lluvias, pues, en fin, había mucho abandono. Él se empezó a preocupar por eso. Como fue ascendiendo él en la orden, tuvo capacidad de enseñarles o hacerles conciencia a sus hermanos agustinos de preservar el patrimonio. ¿Cómo empieza la restauración aquí en San Agustín? Es decir, todo el tiempo, prácticamente desde que les devolvieron el templo, a los agustinos empezaron a hacer algún tipo de arreglos, pero en forma, digamos, para decirlo de alguna manera, como en serio. ¿Cuándo empieza esa restauración y por dónde empieza la restauración? Bueno, y la restauración, digamos, ya teniendo una disciplina seria y formal, podríamos decir que empieza en el año 76, 78, con el padre Cándido, que preocupado por San Agustín, buscó un arquitecto serio, responsable, riguroso en la restauración, y escogió a Germán Telles Castañeda, que es un arquitecto que trabajó en los Andes, en la Javeriana, etc., que hizo trabajos de restauración y tiene un gran rigor para la conservación de los monumentos. Entonces, él trajo aquí a Germán Telles para que hiciera el proyecto de restauración. ¿Y entra usted a restaurar la parte pictórica y artística? Años después, cuando yo conocí al padre Cándido
que nos habíamos encontrado en San Agustín de Tunja, poco a poco él me fue invitando a participar en la restauración de bienes muebles de San Agustín. Bueno, y cuéntenos un poquito de la historia de este taller. Bueno, vamos a volver al padre Cándido. Padre Cándido. El padre Cándido, yo creo que conforme fue conociendo y fue viendo que lo que yo le proponía o que lo que nos proponíamos se hacía realidad, él se dio cuenta, o nos dimos cuenta, mucho propuesto por mí, pues que era necesario tener un taller propio para no depender de fuera, para hacerle conservación y restauración del patrimonio que quedaba, ¿no? Y así empezamos con un cuadro, seguimos con otro cuadro, empezamos a deambular hasta que un día se desocupó esto y aquí armamos este taller que fue impulsado por el padre Cándido. ¿Y ha hecho escuela? ¿Entre Pues, los agustinos? sí, pero ha hecho escuela no para que se hayan, desafortunadamente, se hayan formado más talleres con las órdenes religiosas. Ha hecho escuela en el sentido que por aquí ha pasado, por ejemplo, los restauradores han pasado muchísimos, sobre todo de la época de Colcultura, ¿no? Que fue como una época muy importante. Sí, claro, porque al final de cuentas en esa época se le impulsaba mucho. No quiero hablar de la escuela después, pero ahí se impulsaba mucho. La presencia de muchos sacerdotes que venían de visita hizo, por ejemplo, que otras órdenes les interesara, ¿no? Los recoletos, por ejemplo. Algunas veces, ¿qué más? Pues de las iglesias diocesanas, por ejemplo, ¿no? La escultura de las nieves, aquí nosotros la restauramos. Esa fue como la gran visión del padre Cándido. Claro, el padre Cándido sí. Y además dicen, es que, ¿por qué no los exhiben? Nosotros con el padre Cándido armamos 2 importantísimas exposiciones en el Museo Nacional, con gran difusión, de entrada gratis. Se hicieron catálogos de eso, catálogos a todo, muy bien presentados. Yo tengo una anécdota, cuando estábamos trabajando aquí, estábamos enfocados en el cancel, ¿no? Y la parte de atrás, que era la parte sencilla de decoración, estaba muy complicada. Y en un momento dado le digo al padre Cándido, mire padre, esto está muy complicado, es muy lento, va a elevar el costo. Tu problema es hacerlo, el mío es conseguir el dinero. Me mató, y ahí está todo, ¿eh? Y está todo a full. Claro, porque todo lo que hacíamos lo queríamos hacer bien hecho, bien presentado. Yo digo que no hay que ser lujosos, pero sí hay que ser bien presentados, ¿no?